La mayoría de los estados europeos fueron conquistados al inicio de la Segunda Guerra Mundial por las potencias del Eje. Podemos pensar en países como Francia, Bélgica, Dinamarca o Polonia. Pero una isla ofreció una feroz resistencia y se ganó la reputación de inexpugnable: Malta. Y no porque se hubiera declarado neutral o porque estuviera extremadamente alejada. No, Malta era uno de los puntos de apoyo más importantes de los aliados y se encontraba en la posición más central del Mediterráneo, menos de 200 kilómetros de Italia y exactamente en el medio entre las expediciones en África y las potencias del Eje. Así que estaba aislada de sus aliados y rodeada de enemigos. Malta se convirtió entonces en uno de los principales objetivos para los bombardeos alemanes e italianos desde el principio. Hitler incluso quería eliminar la isla por completo. Sin embargo, Malta resultó ser uno de los lugares más duros de la guerra. Aunque estuvo sitiada durante 2 años y fue bombardeada sin cesar, los historiadores hoy en día describen a Malta como el lugar más bombardeado de toda la Segunda Guerra Mundial. Ni Hitler ni Mussolini lograron doblegar la isla. Al contrario, la resistencia de Malta marcó el giro en la campaña africana y finalmente llevó a la capitulación de las potencias del Eje. ¿Cómo logró una isla tan pequeña mantenerse contra una fuerza tan imponente? ¿Por qué fue Malta uno de los escenarios más importantes de la guerra y cómo marcó el cambio en el conflicto? Todas estas preguntas fascinantes las exploraremos en el video de hoy. Disfruta. Malta ya era considerada desde el principio de la historia como una de las islas más estratégicamente importantes del Mediterráneo. Por ello, todas las grandes potencias del Mediterráneo siempre se disputaron el archipiélago, que consta de la isla principal de Malta, así como de las 2 pequeñas, pero bastante insignificantes islas vecinas, Gozo y Comino. A continuación, me referiré a la isla principal de Malta. Esta pasó a formar parte del Imperio Británico a partir del año 1800 y rápidamente se convirtió en una de las colonias más importantes de la corona. Desde Malta, los británicos podían supervisar todo el Mediterráneo, y allí se estableció el cuartel general de la Royal Navy. La importancia estratégica aumentó aún más con la apertura del Canal de Suez en el año 1869, que redujo drásticamente el camino entre Gran Bretaña y las colonias en Asia. Y ya durante la Guerra de Crimea y la posterior Primera Guerra Mundial, ya entonces servía como cuartel general de coordinación, nodo de comunicación y uno de los mayores hospitales para los aliados. Sin embargo, el papel de Malta aumentaría aún más en las siguientes décadas. En los años 1930, la rivalidad entre Gran Bretaña e Italia creció, ya que Italia se expandía cada vez más en África, conquistando no solo Libia, sino también territorios distantes en África Oriental. Así, Mussolini ya en el año 1936 elaboró un primer plan para la conquista de Malta. Inicialmente, Gran Bretaña subestimó el peligro de una gran guerra, pero con la invasión alemana a Polonia, todo cambió. La política de apaciguamiento había fracasado y, en la prisa, comenzaron los preparativos para un enfrentamiento con las potencias del Eje. También en Malta, aunque solo en un alcance relativamente limitado, se implementaron medidas para asegurar alimentos y agua. Se excavaron refugios antiaéreos y búnkers de protección, y se desplegó un contingente de la Royal Air Force para la defensa. Pero todo esto fue relativamente poco. Los británicos temían ahora, tras la invasión alemana a Francia, una invasión de Gran Bretaña y concentraron su atención principal en esta defensa. Así que se hizo claro que los malteses tendrían que valerse principalmente por sí mismos. Sin embargo, para ellos estaba claro que defenderían la isla hasta el último hombre. Así, el teatro de guerra en Malta comenzó el 11 de junio de 1940, solo un día después de la entrada en guerra de Italia. Inicialmente, el ejército británico asumió que la isla, que estaba a solo media hora de vuelo de las bases aéreas italianas en Sicilia, no podría mantenerse por mucho tiempo. Al principio, solo unos 4.000 soldados y 6 aviones biplanos defendían la isla. Pero los malteses formaron milicias y cavaron rápidamente enormes sistemas de túneles bajo la isla para protegerse de los ataques aéreos de las potencias del Eje.
Así, los primeros bombardeos italianos causaron solo daños limitados. A posteriori, esto resultó ser increíble, especialmente el norte de África iba a convertirse en uno de los escenarios más importantes de la guerra. A principios del año 1941, el Tercer Reich envió allí el recién formado Afrika Korps, que avanzó implacablemente hacia Egipto. Si el país junto al Nilo caía, el Canal de Suez se perdería y Gran Bretaña quedaría aislada de sus colonias y refuerzos adicionales. Pero tenían un as en la manga: Malta. Las tropas alemanas e italianas necesitaban ser adecuadamente abastecidas en ese entorno hostil. Y aquí es donde los británicos intervinieron. Las rutas de suministro a África se vieron constantemente interrumpidas. Por lo tanto, los británicos comenzaron a enviar cada vez más barcos y aviones a Malta para realizar ataques precisos contra las potencias del eje. La marina italiana fue golpeada decisivamente una y otra vez, y la logística alemana se vio gravemente debilitada. Esto probablemente enfureció a Hitler, quien quiso destruir Malta de una vez por todas. A finales de 1941 se lanzó una ofensiva aérea sin precedentes contra la pequeña isla. Malta estaba efectivamente sitiada. Las potencias del eje cortaron la isla de todas las rutas de suministro mediante ataques aéreos y bloqueos navales para forzar la capitulación de las fuerzas británicas. Pero la fortaleza de Malta resistió. La población y el ejército se mantuvieron en los sistemas de túneles especialmente construidos, a pesar del hambre y la desesperación. Estaba claro, Malta no podía caer a ningún precio. Así, Hitler y Mussolini acordaron pasar al siguiente nivel: la Operación Hércules, la invasión desde el aire y el mar. El ataque iba a ser llevado a cabo por 3 divisiones aerotransportadas con unos 30.000 hombres, con el apoyo de 70.000 soldados desembarcados desde el mar y batallones de tanques. Esto habría sido probablemente el fin de Malta, pero todo ocurrió de manera diferente. Las tropas alemanas ya estaban listas en Italia y esperaban la orden de ataque, pero Hitler canceló la invasión en el último momento. Los británicos lograron una victoria abrumadora al detener a los alemanes en Egipto, y los soldados fueron necesitados en ese frente. La Operación Hércules fue inicialmente cancelada y se pasó a bombardeos. Además, seguía completamente aislada de refuerzos y suministros. Así que, en agosto de 1942, Malta estaba al borde de la capitulación. Pero el rescate llegó con un convoy de transporte, el llamado Convoy Santa María, que llegó a Malta después de grandes pérdidas el 15 de agosto y rompió por primera vez el cerco de asedio. Esto marcó un punto de inflexión en el curso del asedio. El convoy no solo trajo suministros urgentemente necesarios, sino también refuerzos militares para los defensores de Malta. Además, el poder de las potencias del eje comenzó a disminuir. Malta volvió a ser el punto de partida para las operaciones aliadas en el Mediterráneo. Desde Malta se llevaron a cabo nuevamente ataques aéreos y operaciones anfibias para luchar contra las potencias del eje en el norte de África. Esto contribuyó de manera significativa a la recuperación de Libia y Túnez. Y un año después, la isla también jugó otro papel importante en la preparación y ejecución de la invasión de Sicilia en julio de 1943, conocida como la Operación Husky. Malta sirvió como base de operaciones y punto de conexión para las tropas y suministros necesarios para la invasión. La invasión subsiguiente del continente italiano también fue planificada desde Malta. A principios de 1945, los jefes de Estado Mayor conjuntos de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países, se reunieron allí para la Conferencia de Malta para discutir los pasos a seguir después de la guerra. Así, Malta se convirtió en uno de los puntos de resistencia más importantes de la Segunda Guerra Mundial, pero la población maltesa finalmente pudo respirar aliviada. Con una voluntad de hierro y una enorme fuerza de combate, lograron defender su pequeña isla contra una abrumadora superioridad. La valentía y determinación del pueblo maltés